El Instituto Crestwood siempre había sido un campo de batalla silencioso. Nadie recordaba con certeza cuándo empezó la rivalidad, pero todos sabían que existía una línea invisible que dividía los pasillos, las mesas del comedor y hasta los asientos del gimnasio. De un lado estaba Liam Collins, el chico de mirada desafiante y sonrisa ladeada que parecía no temerle a nada. Del otro, Abby Monroe, la líder nata que nunca necesitó levantar la voz para que la obedecieran. Ambos habían heredado una guerra que ni siquiera entendían, pero que ninguno estaba dispuesto a abandonar. Durante años, los bandos se ignoraron, intercambiando miradas de odio y comentarios envenenados, hasta que el nuevo curso trajo algo diferente. Un proyecto conjunto entre clases los obligó a compartir espacios, y poco a poco los límites empezaron a desdibujarse. Algunos comenzaron a hablar, otros incluso a reírse entre grupos que antes se evitaban. Pero Abby no estaba cómoda con eso. Ella sentía que cada intento de mezclarse era una provocación, una forma sutil de invadir su terreno. Y Liam, con su manera de burlarse de todo lo que a ella le importaba, no ayudaba en lo más mínimo. Discutían por cualquier cosa, por quién usaba primero la cancha, por un comentario malinterpretado o simplemente porque el otro respiraba demasiado cerca. Pero detrás de esas discusiones había algo que ninguno de los dos quería admitir: esa tensión no era solo rabia. Era algo más profundo, más peligroso, que ambos evitaban mirar de frente. Abby llevaba meses trabajando como niñera. Lo hacía en secreto, sin contarle a nadie, porque necesitaba el dinero y porque adoraba a la niña de la que cuidaba, Emma, una pequeña de 8 años con la sonrisa más dulce que había visto. Todo era normal, hasta que esa tarde su mundo se tambaleó. El reloj marcaba las 8 cuando escuchó risas y voces en la cocina. Ella estaba arriba, ayudando a Emma con su tarea, pero el ruido era tan fuerte que no pudo ignorarlo. «Voy a ver qué pasa, ¿sí?», le dijo a la niña con una sonrisa antes de bajar las escaleras. Al llegar a la cocina, se quedó paralizada. Había al menos 4 chicos apoyados en la encimera, todos con vasos rojos en las manos y esa actitud despreocupada de quienes se creen dueños del mundo. Eran los amigos de Liam. El corazón de Abby se detuvo por un segundo. No, no podía ser. No aquí. No ellos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, intentando sonar firme. Uno de ellos la miró con sorpresa y luego sonrió, divertido. ¿Tú eres la niñera de Emma?, preguntó con un tono que la incomodó. Ella asintió, tragando saliva. Sí, y sería mejor que bajaran el volumen, está intentando dormir. El chico soltó una risa corta. Claro, claro, hizo una pausa, ladeando la cabeza. ¿Quieres que llame a Liam?, El simple sonido de ese nombre le aceleró el pulso. «Liam, ¿está aquí?», preguntó sin poder evitarlo, aunque deseó no haberlo hecho ni un segundo después. El chico sonrió como si acabara de descubrir un secreto. «Claro, ¿quieres que lo llame?». Abby abrió la boca, intentando decir «no», pero ningún sonido salió. Su garganta se cerró por completo, atrapada entre el miedo y algo mucho más confuso. Antes de que pudiera reaccionar, el chico asomó la cabeza por la puerta y gritó: «Collins, te buscan». El corazón de Abby se detuvo. «¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué he dejado que pase?», se reprochó mentalmente mientras buscaba desesperada alguna vía de escape. Pero era tarde. Muy tarde. Unos pasos se escucharon acercándose, firmes, despreocupados, y entonces se le apareció Liam Collins, con el cabello castaño despeinado, una camiseta blanca arrugada y los ojos brillando con ese tono marrón oscuro que a ella le robaba el aire. Tenía un vaso rojo en la mano, el mismo que sostenía con una indolencia irritante, y la expresión aburrida de quien no espera nada interesante. Hasta que la vio. Su mirada siguió el gesto de su amigo, y se detuvo en ella. En ese instante, todo ruido se desvaneció. Abby sintió que las piernas le temblaban, que el corazón se le subía al pecho, que el aire se volvía demasiado espeso para respirarlo. Liam no dijo nada. Solo la observó, y sus ojos se oscurecieron un poco más, como si algo dentro de él acabara de despertar.
El amigo que había gritado pareció notar la tensión, sin pensarlo, hizo un gesto a los demás para que se fueran. Uno a uno abandonaron la cocina, dejándolos completamente solos. Liam no necesitó decir una sola palabra. No le hacía falta. Había conseguido exactamente lo que quería, quedarse a solas con ella. Porque aunque Abby intentara evitarlo, él también la había estado evitando por una razón distinta. Desde su última discusión, aquella en la que ella lo llamó arrogante y él le dijo que no sabía lo que quería, no había dejado de pensar en ella. Y ahora que la tenía frente a él, en su cocina, con el pulso acelerado y esa mirada que mezclaba rabia y nervios, sabía que no la dejaría escapar tan fácilmente. El aire en la cocina se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Abby tragó saliva, sin atreverse a moverse. Tenía las manos heladas, pero el rostro le ardía. Liam seguía ahí, apoyado contra el marco de la puerta, observándola en silencio, con ese vaso rojo tambaleándose entre sus dedos. Vaya, dijo finalmente, su voz grave, algo ronca, con una media sonrisa que no llegó a los ojos. «Qué coincidencia verte aquí, Monroe». Ella apretó la mandíbula. Ese tono burlón, ese modo en que pronunciaba su apellido como si lo saboreara, la sacaba de quicio. «No es coincidencia», respondió, cruzándose de brazos, intentando parecer firme. «Trabajo aquí». Liam arqueó una ceja, sorprendido, aunque lo disimuló bien. Dio un paso al frente, dejando el vaso sobre la encimera. «¿Trabajas aquí?» «¿Cómo?» Ella dudó un segundo antes de contestar, pero ya no tenía sentido mentir. «Soy la niñera de Emma», dijo finalmente, evitando su mirada. Un silencio pesado cayó entre ambos. Él la observó con una mezcla de incredulidad y algo que parecía risa contenida. «¿La niñera de mi hermana?», repitió con un tono que la hizo estremecer. Abby lo miró al fin, y su expresión desafiante volvió a aparecer, esa que solía usar cada vez que discutían. «Sí, tu hermana». «¿Y qué?» «No sabía que era tu familia hasta hace unas semanas». Liam asintió despacio, jugando con el borde del vaso. Su mandíbula se tensó apenas un segundo. «Interesante», murmuró, avanzando un paso más, reduciendo el espacio entre ambos. «Así que por eso desapareciste del instituto, ¿eh? Creí que era porque no soportabas verme». Ella soltó una risa sarcástica. «Créeme, si pudiera evitarte también aquí, lo haría». Él sonrió, ladeando la cabeza. «Entonces, ¿por qué estás temblando?» Abby se quedó helada. Él lo había notado. El leve temblor en sus manos, el modo en que su respiración se entrecortaba. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero su voz se negó a salir. Liam se acercó un poco más, tanto que ella pudo oler el aroma a jabón y hierba que siempre lo rodeaba después de entrenar. «No te preocupes», susurró, con una sonrisa más suave, pero peligrosa. «No voy a decirle nada a Emma, ni a nadie». «No necesito tu ayuda», logró decir ella, dando un paso atrás. «No, claro que no. Tú nunca necesitas a nadie, ¿no?», replicó él, con una ironía tan precisa que la hizo rabiar. Abby lo miró, furiosa. «¿Y tú? Siempre creyendo que puedes controlarlo todo, que todos te siguen porque eres, Collins, el chico perfecto». «Perfecto», repitió él, soltando una risa seca. «Créeme, Monroe, si supieras la mitad de lo que pienso cuando estás cerca, no usarías esa palabra». Ella frunció el ceño, confundida por el tono en su voz. Era distinto. No había burla, sino algo más profundo, más crudo. «¿Y qué piensas cuando estoy cerca?», preguntó sin pensarlo, y en cuanto las palabras salieron de su boca, deseó tragárselas. Liam la miró en silencio. Su mirada bajó un instante a sus labios, luego volvió a subir a sus ojos. «¿Qué me irritas?», susurró. «¿Qué me vuelves loco? ¿Qué no puedo entender por qué no puedo dejar de buscarte, aunque cada vez que lo hago terminamos gritándonos?» Abby sintió que el corazón le daba un vuelco. «Eso no tiene sentido», murmuró, aunque su voz sonó débil.
Tiene todo el sentido del mundo, respondió él, con un tono más bajo, casi un suspiro. Por un segundo, la tensión se volvió insoportable. El sonido del reloj, el zumbido del refrigerador, todo parecía amplificarse entre ellos. Ella retrocedió hasta quedar contra la encimera, pero Liam la siguió, sin tocarla, solo observándola, con los ojos ardiendo. «Podrías irte si quieres», dijo él suavemente. «Pero no lo harás». Abby levantó la barbilla, tratando de recuperar el control. «¿Y por qué crees eso?» Liam sonrió apenas. «Porque te pasa lo mismo que a mí». Ella abrió la boca para negarlo, para decirle que estaba loco, que se equivocaba, pero las palabras murieron en sus labios cuando él dio un paso más. La distancia entre ambos desapareció. El mundo se redujo al sonido de su respiración, al calor que emanaba de su cuerpo, al temblor que recorría sus manos. Y en ese instante, Abby entendió que todo lo que había fingido no sentir, todo lo que había intentado enterrar bajo discusiones y orgullo, estaba a punto de salir a la superficie. El silencio era tan espeso que parecía morder. Abby sentía el pulso en las sienes, en las muñecas, en cada rincón del cuerpo. Liam seguía frente a ella, inmóvil, con los ojos fijos en los suyos. No había sonrisas ni burlas ahora, solo esa mirada intensa, peligrosa, que la dejaba sin aire. ¿Vas a seguir mirándome así?, preguntó ella en un hilo de voz, intentando disimular el temblor. No sé, contestó él, dando un paso más, tan cerca que la encimera le rozó la espalda. Depende. ¿Vas a seguir provocándome cada vez que respiras? El aire entre ambos se llenó de electricidad. Abby bajó la mirada, pero él levantó una mano y con un solo gesto le obligó a mirarlo otra vez. Sus dedos no la tocaron, pero la sensación fue igual de intensa. Ella notó cómo su cuerpo reaccionaba sin permiso, cómo el calor subía por su cuello hasta las mejillas. No estoy provocando a nadie, susurró, casi ofendida, aunque la voz le tembló. Claro que lo haces, replicó Liam con una sonrisa rota, la voz baja, grave. Lo haces cada vez que finges que no te importo. Cada vez que me hablas con esa rabia, como si odiarme te ayudara a no sentir lo demás. Las palabras la atravesaron. Abby apretó los puños, intentando no temblar, intentando no mostrar que tenía razón. Tú no sabes nada de mí. Sé más de lo que crees, contestó él, ladeando la cabeza. Sé que cuando me miras, te cuesta mantener la respiración. Que cuando discutimos, te quedas callada no porque no tengas que decir, sino porque tienes miedo de lo que podrías confesar si sigues hablando. Ella lo fulminó con la mirada. Estás delirando. Ah, sí, replicó él, acercándose aún más, tan cerca que el borde de su camiseta rozó la tela del suéter de ella. Entonces dímelo a la cara. Dime que no te importa. Abby lo miró. Abrió la boca para decirlo, pero no pudo. ¿Por qué sí le importaba? Demasiado. El corazón le latía tan fuerte que creyó que él podría oírlo. Y cuando Liam vio que no respondía, que el silencio lo decía todo, soltó un suspiro que sonó más a rendición que a alivio. Eso pensé, murmuró. El calor se intensificó. Ella intentó apartarse, pero él alzó una mano, apenas rozando con los dedos la encimera detrás de ella, cerrando el paso sin tocarla. La proximidad era insoportable. No puedes seguir evitando esto, Abby, dijo con voz suave, pero firme. No después de todo lo que pasa cada vez que estamos cerca. Lo que pasa, dijo ella, intentando recuperar el control, es que no soporto tu actitud. Liam soltó una risa baja. ¿Mi actitud o lo que te hace sentir mi actitud? Ella lo empujó con las dos manos en el pecho, pero él apenas se movió. No te atrevas. Espetó, aunque su voz se quebró en el intento. ¿A qué?, preguntó él, dando otro paso. El aire se volvió insoportable. Los ojos de Liam se detuvieron en sus labios, y por primera vez, Abby no se apartó. Podía oler el leve aroma a menta de su aliento, sentir el calor de su piel a centímetros. No deberías mirarme así, murmuró ella. ¿Y cómo debería hacerlo?, replicó él,
sin apartar la vista. Ella quiso decir algo, pero el sonido del reloj volvió a colarse entre ambos, marcando segundos que se sentían eternos. Liam respiró hondo y se alejó apenas un paso, pasándose una mano por el cabello, como si estuviera intentando contener algo. No quiero discutir, dijo finalmente, aunque la tensión seguía vibrando en su voz. No otra vez. Entonces no empieces, respondió ella, con un tono más bajo, más dolido que desafiante. Liam la miró en silencio unos segundos más. Luego asintió, resignado. De acuerdo. Pero no te engañes, Monroe, susurró antes de girarse hacia la puerta. Puedes seguir odiándome todo lo que quieras, pero tarde o temprano vas a tener que admitir que no todo lo que sientes es odio. Y sin darle tiempo a responder, salió de la cocina. Abby se quedó quieta, con la respiración agitada, los pensamientos revueltos y una sensación quemándole el pecho. Quería odiarlo, realmente quería. Pero cada palabra, cada mirada, cada roce no intencionado, la acercaban más a ese límite que tanto temía cruzar. Y en el fondo, lo sabía, odiarlo era solo la forma más segura de no confesar que se estaba enamorando. Los días siguientes en el instituto se sintieron distintos. El ambiente parecía el mismo, los pasillos llenos de ruido, las risas, los murmullos, pero para Abby, cada paso se había vuelto más tenso, más consciente. Cada vez que cruzaba una esquina, temía encontrarse con él. Y, sin embargo, cada vez que lo veía, sentía esa punzada en el pecho que no sabía si era rabia o deseo. Liam parecía disfrutarlo. Caminaba con su grupo, con esa seguridad tan suya, saludando a todos, fingiendo que nada había cambiado. Pero cada vez que la veía, su mirada se desviaba solo un instante más de lo necesario. Una sonrisa leve. Un gesto casi imperceptible. Y eso bastaba para que el corazón de Abby se descontrolara. Durante las clases compartidas, evitaba mirarlo. Tomaba apuntes con una concentración forzada, fingiendo no escuchar el sonido de su voz cuando respondía con soltura a los profesores. Pero cuando él hablaba, todos lo miraban, y ella también, aunque no quisiera. Había algo en su tono, en su forma de moverse, que la arrastraba como una corriente. Una tarde, mientras salía del aula, lo vio apoyado contra la pared, esperándola. Llevaba las manos en los bolsillos y esa sonrisa tranquila que siempre la sacaba de quicio. ¿Qué quieres ahora, Collins?, preguntó sin siquiera detenerse. Nada en especial, respondió él, siguiéndola con pasos lentos. Solo asegurarme de que sigues tan gruñona como siempre. Ella rodó los ojos. Podrías ahorrarte tus comentarios, ¿sabes? Podría, sí, dijo él, encogiéndose de hombros. Pero no sería divertido. Abby se detuvo de golpe y lo miró. ¿Por qué te empeñas en fastidiarme? ¿No tienes otra cosa que hacer? Él se acercó un poco, lo justo para que su voz bajara de tono. Porque si no lo hago, me paso el día pensando en ti. Y eso sí que me fastidia. Ella se quedó muda, con el corazón golpeándole el pecho. No esperaba una respuesta así, no tan directa, no tan sincera. No digas tonterías, balbuceó, apartando la mirada. ¿Tonterías?, repitió él, sonriendo. Te diré una tontería, no puedo olvidarme de lo que pasó en mi cocina. Abby se tensó. No pasó nada. Exacto, respondió Liam con una sonrisa torcida. Ese es el problema. Ella quiso replicar, pero antes de poder hacerlo, él se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. Dime, Monroe, ¿también te quedaste pensando en eso? Abby dio un paso atrás, como si necesitara aire. Estás enfermo, dijo entre dientes, aunque el temblor en su voz lo traicionó. Liam no se ofendió. Solo la observó con calma, con esa mezcla de desafío y ternura que la desconcertaba. «¿Y tú estás mintiendo?», murmuró. Ella frunció el ceño, intentando disimular el nudo en el estómago. «No tengo por qué soportar esto». «Entonces vete», dijo él, cruzando los brazos. «Pero cada vez que lo haces, terminas volviendo».
Abby lo miró, dolida. Te crees que todo gira en torno a ti, ¿verdad? No, contestó él con un tono más serio. Pero me doy cuenta de que, cuando estoy cerca, tú dejas de mirar a cualquier otra parte. Las palabras la golpearon. Quiso negarlo, gritarle, discutir, pero no pudo. Lo odiaba por tener razón. Ella giró sobre sus talones y se marchó sin decir más, dejando tras de sí el eco de su propio corazón latiendo demasiado fuerte. Pero lo que no sabía era que Liam la siguió con la mirada hasta perderla de vista, con esa mezcla de frustración y deseo que lo estaba volviendo loco. Porque por más que ella lo evitara, él no podía dejar de buscarla. Y aunque ambos fingieran que la guerra seguía viva entre sus bandos, lo cierto era que todo el instituto empezaba a darse cuenta de que había algo distinto entre ellos. Algo que ninguno de los dos podría esconder por mucho más tiempo. Era viernes por la noche, y la música se escuchaba desde la calle. Una de esas fiestas donde todo el instituto parecía haberse puesto de acuerdo para olvidarse de los exámenes, las rivalidades y las normas. Luces de colores, risas, vasos rojos, y esa sensación de libertad que solo aparecía cuando nadie miraba demasiado. Abby no tenía intención de ir. Había prometido no meterse más en ese tipo de eventos, sobre todo si existía la posibilidad de cruzarse con Liam. Pero su mejor amiga, Ivy, no aceptó un no por respuesta. Vamos solo un rato, insistió. Bailamos, bebemos algo y nos vamos. No tiene por qué estar él. Y esas palabras, ingenuas, fueron la primera mentira de la noche. Cuando Abby cruzó la puerta de la casa, lo sintió antes de verlo. Ese tipo de presencia que altera el aire, que hace que el corazón se adelante a los pasos. No necesitó buscarlo, bastó con levantar la vista y allí estaba. Liam Collins, en medio del salón, riendo con sus amigos, el vaso rojo en la mano, la misma sonrisa arrogante de siempre, pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de ella, cambiaron. Se oscurecieron un poco, como si toda la música del lugar se apagara solo para dejar espacio a ese silencio que siempre los envolvía. Abby intentó ignorarlo. Se volvió hacia Ivy, fingiendo normalidad. Te lo advertí, susurró entre dientes. Ya está aquí. Tranquila, no pasa nada, respondió su amiga, arrastrándola hacia la pista. Ni lo mires. Pero era imposible. Lo sentía detrás, moviéndose entre la gente, acercándose poco a poco. Bailó, bebió un poco, rió cuando debía, pero cada risa era forzada, cada respiración contenida. Hasta que lo tuvo cerca. Demasiado cerca. No sabía que venías, dijo la voz de Liam a su espalda, rozándole el oído. Ella se giró con brusquedad, tropezando con alguien. Ni yo que tú estuvieras aquí, respondió, tratando de sonar indiferente. ¿Eso significa que te molesta? Preguntó él, con esa media sonrisa. Significa que intento divertirme y tú, bueno, tú siempre lo complicas todo. Él soltó una risa suave. Tú también me complicas la vida, Monroe. Abby frunció el ceño, intentando apartarse, pero él dio un paso al frente. ¿Por qué me evitas? Preguntó sin rodeos. ¿Por qué no quiero hablar contigo? Mentira, dijo él sin dudar. Me evitas porque sabes que, si hablamos, terminas bajando la guardia. No te hagas ilusiones. Liam la observó unos segundos más, y luego, como si se rindiera, se encogió de hombros. Está bien, murmuró. Pero recuerda que fuiste tú quien dijo que no quería hablar. Y se alejó. Abby lo siguió con la mirada, sin entender por qué le dolía tanto verlo marcharse. Intentó distraerse, volvió a la pista, pero la música dejó de tener sentido. Todo lo que veía era a Liam, apoyado en una pared, con un grupo distinto, fingiendo que no le importaba. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que lo vio desaparecer hacia el jardín trasero. Y ahí fue cuando cometió su error, seguirlo. El aire afuera era fresco, mucho más tranquilo que el interior. La luna se reflejaba en las botellas vacías, y el sonido de la fiesta se apagaba tras las paredes. Liam estaba apoyado contra una barandilla, mirando al cielo.
Abby respiró hondo y habló antes de que pudiera arrepentirse. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas difíciles? Él giró la cabeza despacio, y esa media sonrisa volvió a aparecer, aunque esta vez era distinta, más cansada, más sincera. Porque si fueran fáciles, tú no estarías aquí. Abby frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que no viniste porque te molesto, Abby. Viniste porque me buscas tanto como yo a ti. Ella negó con la cabeza, pero sus pasos la traicionaron. En lugar de alejarse, se acercó. El viento movió su cabello, y Liam lo observó como si fuera lo único que valía la pena mirar. ¿Y si te dijera que me cansé de pelear contigo? Dijo él en voz baja. Diría que no te creo, respondió, intentando mantener el control. Liam dio un paso hacia ella, y otro, hasta que ya no quedó espacio. Entonces, dime que todavía me odias, susurró. Dímelo y me alejo. Abby abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Por qué no podía decirlo? ¿Por qué no era verdad? Él la miró con una mezcla de deseo y rabia contenida. Eso pensé, murmuró, y sus dedos rozaron apenas su mejilla. Fue un roce mínimo, casi un error, pero bastó para que todo el cuerpo de Abby se encendiera. El corazón, la piel, el aire. Todo ardía. Liam, susurró, pero él la interrumpió. No digas nada. Y el silencio volvió a atraparlos, ese mismo silencio que ardía más que cualquier palabra. El silencio se volvió insoportable. Tan cargado de emociones contenidas, de todo lo que nunca se dijeron, que bastaba con un respiro para hacerlo estallar. Abby sintió que el mundo se reducía a ese instante, la noche, la brisa tibia, el olor del césped mojado, y él, tan cerca que podía notar el ritmo irregular de su respiración. Liam la miraba como si temiera y deseara lo mismo. Sus ojos marrones, normalmente fríos, ahora parecían buscar algo en los de ella, como si en ellos estuviera la respuesta que llevaba semanas intentando negar. ¿Por qué siempre acabamos así? Murmuró ella, apenas un susurro, casi una rendición. Él sonrió con tristeza. ¿Por qué no sabemos hacer otra cosa que empujarnos hasta el borde? Y después, dijo Abby, tragando saliva. ¿Qué pasa después? Liam bajó la mirada, como si no quisiera responder, pero finalmente habló. Después fingimos que no duele. Fingimos que seguimos siendo enemigos. Ella sintió el pecho apretarse. Pero no lo somos, ¿verdad? Preguntó con voz baja. Liam levantó la vista, y por un instante, su expresión fue completamente vulnerable. No, Abby. No lo somos. Al menos yo ya no puedo serlo. Esas palabras la desarmaron. Todo lo que había intentado controlar, toda la rabia, el orgullo, la confusión, se derrumbó. No dijo nada. Solo lo miró, y en esa mirada estaba todo lo que había callado, la atracción, la frustración, el miedo. Él dio un paso más, tan cerca que el aire se volvió escaso. Su mano subió despacio, rozando el borde de su mejilla con el dorso de los dedos, y ella no se apartó. El contacto fue leve, casi un temblor, pero bastó para que todo dentro de ella se desordenara. Debería odiarte, susurró, con la voz quebrada. De verdad debería hacerlo. Liam esbozó una sonrisa débil, triste. Entonces estamos iguales. Abby soltó una risa suave, sin humor, mirando al suelo. Esto es una locura. Lo sé. Pero cuando algo te importa, no siempre tiene sentido. Ella alzó la vista, y durante un segundo, ninguno apartó la mirada. El ruido de la fiesta se sentía lejano, como si perteneciera a otro mundo. El suyo era ese, el de la noche callada, los corazones acelerados y la piel encendida. Liam la miró con intensidad, buscando permiso en sus ojos antes de moverse. Dime que me detenga, susurró. Abby no dijo nada. Y ese silencio fue su respuesta. Liam la besó despacio, con una mezcla de duda y deseo, como si temiera romper algo frágil. El primer contacto fue breve, casi un roce, pero el segundo, fue distinto.
Más profundo, más real. Y el mundo se detuvo. Abby se aferró a su camisa, como si quisiera detener el tiempo, y él la sostuvo por la cintura con cuidado, como si aún no creyera que eso estaba pasando. Era un beso lleno de todo lo que habían reprimido, de las discusiones, del orgullo, de los «te odio», que siempre escondieron un «me importas demasiado». Cuando se separaron, ninguno habló. Ambos respiraban rápido, con los labios aún temblando, sin atreverse a moverse. «No debería haber pasado», dijo ella finalmente, apenas audible. «Pero pasó», respondió él. «Y no voy a fingir que no lo quiero repetir». Abby lo miró, confundida, perdida. «¿Y ahora qué?», preguntó, como si buscara una respuesta que temía escuchar. Liam pasó una mano por su cabello, exhalando despacio. «Ahora, supongo que seguimos peleando», dijo con una media sonrisa. «Pero por otras razones». Ella intentó contener una sonrisa, pero falló. Y aunque sabía que todo era un caos, sus bandos, sus amigos, sus secretos, por primera vez no quiso escapar. Porque, por más que lo negara, su corazón ya había elegido. El lunes amaneció con el cielo gris y un rumor corriendo por los pasillos del instituto como una corriente eléctrica. Todos hablaban, todos susurraban. Y el nombre de Liam Collins se mezclaba con el de Abby Monroe más de lo que a ninguno de los dos les gustaría. Abby lo sintió apenas cruzó la puerta principal. Las miradas, los murmullos, las sonrisas cómplices. No necesitó que nadie se lo dijera, alguien los había visto. Su corazón se detuvo por un segundo. Ni siquiera había dormido bien desde aquella noche. Había repasado cada segundo del beso, cada palabra que él dijo, cada latido que aún sentía grabado en la piel. Pero una cosa era sentirlo, y otra era que todo el instituto lo supiera. Tragó saliva, apretando los libros contra el pecho, y aceleró el paso hacia su casillero. «¿Qué demonios pasa?», susurró a Ivy, acercándose a ella con los ojos muy abiertos. «Dicen que tú y Liam». «No digas su nombre», le interrumpió Abby en voz baja. «Por favor, a Ivy, no ahora». «Entonces es verdad», susurró su amiga, más sorprendida que juzgando. «Abby, ¿en qué estabas pensando?». Abby cerró los ojos por un segundo. «Ni yo lo sé». Pero antes de que pudiera decir más, escuchó risas a lo lejos. Su cuerpo se tensó de inmediato. Liam estaba entrando al pasillo, rodeado de su grupo como siempre. Sonreía, pero su mirada buscó la de ella enseguida, directa, firme, casi desafiante. Y cuando la encontró, no la apartó. Abby notó como todos alrededor contenían el aliento, esperando algo. Una palabra, un gesto, cualquier señal. Pero ninguno dijo nada. Solo se miraron. Entonces, uno de los amigos de Liam, ese que todos conocían por ser el más entrometido, soltó la bomba. «¿Así que es verdad, Collins? ¿Tú y Monroe?». «Eso sí que no me lo esperaba». Las risas estallaron. Abby sintió la sangre subirle a la cara. Liam ni siquiera pestañeó. «Deberías aprender a no creer todo lo que escuchas», dijo con calma, sin apartar la vista de ella. Pero había algo en su tono. Algo que no sonaba a negación. Sonaba a protección. «Ah, déjenla fuera de esto». Aún así, las miradas se clavaron en ella como agujas. Algunos de su propio bando la miraban con decepción, otros con curiosidad, otros con burla. Su garganta se cerró. Tenía ganas de gritar, de huir, de desaparecer. Se giró sin decir palabra y caminó hacia la salida del edificio, con los pasos rápidos y torpes, intentando no dejar que se le notara el temblor. Pero Liam la siguió. Abby, la llamó, deteniéndose cuando ella lo enfrentó fuera, en el patio vacío. «¿Qué haces?», preguntó ella, entre enfadada y herida. «¿No ves lo que acabas de provocar?». «Yo no dije nada». «No hacía falta», exclamó, frustrada. «Todo el mundo lo sabe. Tus amigos lo saben». Liam apretó la mandíbula,
dando un paso más cerca. No puedo controlar lo que digan, pero sí lo que hago. Y no pienso fingir que no pasó nada. Ella lo miró con furia, con miedo, con todo lo que no sabía cómo explicar. ¿Y qué se supone que haga yo, Liam? ¿Sonreír? ¿Agradecerte que acabas de destruir lo poco que me quedaba de paz aquí? Él bajó la mirada, tragando despacio. No era mi intención hacerte daño. Pues lo lograste igual, dijo ella, con la voz rota. Hubo un silencio largo. Solo el viento movía su cabello, y el eco del bullicio dentro del edificio sonaba lejano. Liam dio un paso más, intentando tocarle la mano, pero ella se apartó. No lo hagas, susurró. No hagas que sea más difícil. No puedo fingir que no te quiero, confesó él, sin rodeos. Abby lo miró, congelada. Sus ojos, tan sinceros, tan llenos de algo que la desarmaba, hicieron que el suelo pareciera moverse bajo sus pies. No digas eso, dijo en voz baja. No cuando todo el mundo nos odia por solo mirarnos. Liam alzó el mentón, decidido. Entonces que nos odien. No me importa. Pues a mí sí, replicó ella, con lágrimas contenidas. Porque no solo te odian a ti. Me odian a mí también. Y se dio media vuelta, dejando a Liam solo, mirando cómo se alejaba. Esa vez no la siguió. No porque no quisiera, sino porque entendió que si lo hacía, ella se rompería. Pero mientras la veía irse, con el corazón hecho un nudo, supo que algo había cambiado para siempre. Ya no eran dos bandos peleando. Eran ellos dos contra todos. Los días siguientes fueron un caos. Los rumores se multiplicaron, las miradas se volvieron cuchillos, y los dos bandos que habían mantenido el equilibrio durante años ahora parecían listos para explotar. Era como si el instituto entero se hubiese dividido en dos posturas, los que creían que Abby y Liam habían traicionado sus grupos, y los pocos que, en silencio, los comprendían. Abby intentó mantener la distancia. Evitar los pasillos donde él estaba, las miradas de sus amigos, los comentarios a media voz. Pero cada vez que lo veía a lo lejos, apoyado contra una pared, observándola sin disimular, el mundo volvía a temblar. No podía evitarlo. Lo amaba. Aunque todo estuviera en su contra, aunque lo negara, aunque doliera. Una tarde, cuando las clases ya habían terminado y el sol bañaba los pasillos vacíos con un tono dorado, Abby fue a recoger a la hermana pequeña de Liam. La niña, ajena al caos del instituto, la abrazó como siempre, con esa dulzura que desarmaba cualquier miedo. ¿Por qué estás triste?, le preguntó con inocencia. Abby sonrió, acariciándole el cabello. No estoy triste, solo, un poco cansada. Pero cuando bajó a la cocina, lo encontró allí. Liam estaba sentado en la mesa, con la cabeza baja, moviendo distraídamente una taza de café. Levantó la mirada al oír sus pasos, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Tu hermana ya está lista, dijo ella finalmente, con voz baja. Él asintió, pero no se levantó. Abby, tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondió ella, evitando su mirada. Claro que lo hay, replicó él, levantándose despacio. No puedes hacer como si nada de lo que pasó fuera real. Ella lo miró entonces, cansada, herida. ¿Y qué quieres que haga, Liam? ¿Que me quede a tu lado mientras todos me señalan? ¿Que siga fingiendo que no me duele perder a mis amigos, que no me importa lo que piensen? No quiero que finjas, dijo él, acercándose un paso. Quiero que seas tú. La misma chica que no se calla aunque tiemble, la que me enfrenta aunque tenga miedo. Abby respiró hondo, intentando contener las lágrimas. No es tan fácil. Liam se acercó un poco más, con esa mirada firme que siempre lograba desarmarla. No dije que fuera fácil. Solo que vale la pena. Ella bajó la vista, notando cómo el corazón le golpeaba el pecho. ¿Y si todo se derrumba?, preguntó apenas en un susurro. Él le levantó el mentón con suavidad, obligándola a mirarlo.
Entonces lo reconstruimos juntos. La voz de Liam tembló ligeramente, pero en sus ojos había determinación. Y Abby sintió, por primera vez, que no estaba sola en medio del caos. Que si lo elegía a él, no sería rendirse, sino atreverse. Dio un paso hacia él, tan cerca que pudo sentir su respiración rozándole la piel. «Me sigue sacando de quicio», susurró. Él sonrió. «Y tú me vuelves loco». Abby soltó una risa pequeña, nerviosa, y Liam aprovechó ese instante para tomarle la mano. Sus dedos se entrelazaron, encajando con una naturalidad que dolía de tan perfecta. ¿De verdad estás dispuesto a enfrentarte a todos por esto?, preguntó ella. Liam no dudó. «Por ti, siempre». Entonces, la distancia entre ellos se deshizo. El beso fue distinto al anterior, no de impulso, sino de certeza. Uno que decía, «Te elijo», sin miedo, sin esconderse. Afuera, en el patio, algunos los vieron. Y aunque hubo murmullos, y algunos rostros de sorpresa y desaprobación, ninguno de los dos se separó. Porque por primera vez, no les importó. La guerra entre bandos nunca volvió a ser la misma. Algunos siguieron aferrados al orgullo, otros simplemente se cansaron de pelear. Pero el instituto ya no volvió a dividirse como antes. Y aunque las discusiones entre Liam y Abby nunca desaparecieron, porque así eran ellos, fuego y tormenta, cada palabra, cada mirada, cada roce, tenía ahora otro significado. Eran dos almas que se habían encontrado entre el caos. Y aunque el mundo los hubiera puesto en bandos distintos, el destino, terco como siempre, los había querido juntos.